En el otoño de 1958, Elena Montero se enfrentó a una sentencia disfrazada de propuesta en la dehesa de Extremadura. Durante los siguientes meses, su vida se convirtió en un laberinto de obediencia silenciosa, miedo paralizante y la erosión constante de su propia voluntad. Hasta que un pagaré amarillento, olvidado en un cajón, cambió no solo su futuro, sino la historia entera de dos familias condenadas a odiarse. Aquella tarde de septiembre, con el olor a tierra mojada entrando por la ventana, su padre, Antonio Montero, un hombre cuya palabra era ley en la comarca, pronunció la frase que demolió su mundo. Se casaría con Marcos Galiano. No era una pregunta, sino una orden. El nombre Galiano resonó en la habitación como un eco de viejas tragedias, de disputas por lindes y de una enemistad tan antigua que nadie recordaba ya su origen exacto. Para Elena, de 22 años, que soñaba en secreto con los pinceles y los lienzos de una escuela de bellas artes en la ciudad, la noticia fue una aniquilación. La obligaban a unirse al hijo del hombre que su padre había señalado toda la vida como el origen de sus desgracias. Era un sacrificio, le dijeron, un acto de lealtad para sellar la paz y salvar el honor de los Montero. Pero, ¿qué honor podía existir en una jaula, por muy dorada que la pintaran? ¿Cómo puede una persona resistir cuando su propia familia es quien le cierra todas las puertas, una por una? Antes de contarte cómo un gesto improbable de su supuesto enemigo abrió la única rendija de luz que le quedaba, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de decisiones que transformó esta condena en un acto de liberación. El conflicto se instaló en la casa de los Montero no como un grito, sino como un silencio denso y pesado. Desde el anuncio, la vida de Elena se rigió por una tensión palpable que nadie se atrevía a nombrar. Su padre, Antonio, evitaba su mirada, moviéndose por la finca con la rigidez de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable y se niega a considerar sus consecuencias humanas. Su madre, Isabel, se refugió en sus quehaceres, sus manos siempre ocupadas, amasando pan o remendando ropa, como si el movimiento constante pudiera ahogar las palabras que no se atrevía a decir. Para Elena, el enemigo no era solo Marcos Galiano, un hombre al que apenas había visto de lejos, sino la atmósfera asfixiante de su propio hogar. El pueblo, un personaje colectivo y omnipresente, ya había dictado su veredicto. Los murmullos en la plaza y en la salida de misa la pintaban como una heroína trágica, una mártir que se inmolaba por el bien común. Pero esa narrativa pública solo aumentaba su sensación de aislamiento. Nadie le preguntó qué quería, qué sentía. Su destino se había convertido en una transacción comercial envuelta en el lenguaje del deber y del honor. La falta de recursos era absoluta. No tenía dinero propio, ni estudios que le permitieran independizarse, ni a nadie a quien recurrir. Estaba atrapada en una red tejida por la tradición, el miedo al que dirán, y la autoridad incuestionable de un patriarca que, sin ella saberlo todavía, estaba sacrificando a su propia hija para ocultar una vergüenza mucho más profunda y personal que una simple rencilla entre vecinos. La guerra que debía terminar con su boda era en realidad una guerra que apenas comenzaba dentro de ella. El periodo previo a la boda se convirtió en una tortura silenciosa y metódica, un colapso interior que se manifestaba en los detalles más mundanos. Cada mañana, Elena se despertaba no con la anticipación de una novia, sino con el pavor de un condenado al que le anuncian que la ejecución se acerca. La rutina de la casa Montero, antes predecible y reconfortante, se había transformado en el escenario de su propia aniquilación. La costurera del pueblo, una mujer de dedos ágiles y mirada compasiva, venía 2 veces por semana para tomarle medidas. Para Elena, cada centímetro de cinta que rodeaba su cuerpo se sentía como una soga apretándose. Su madre, Isabel, se había volcado en la preparación del ajuar con una energía casi febril, como si la perfección de los bordados y la blancura de las sábanas pudieran redimir la transacción que estaban llevando a cabo. Ver las iniciales E.G., Elena Galiano, cosidas en lino nuevo, era como observar su propio epitafio. La injusticia no se manifestaba en gritos o discusiones, sino en la asfixiante normalidad con la que todos actuaban, en la presunción universal de que su voluntad era un detalle insignificante.
Su padre, Antonio, la evitaba con una estudiada indiferencia, sumergiéndose en los libros de cuentas de la finca o dando órdenes a los jornaleros con una voz áspera de lo habitual. El silencio en la mesa durante las comidas era tan denso que podía cortarse, un vacío cargado de palabras no dichas, de reproches ahogados y de una culpa que nadie se atrevía a nombrar. Elena se sentía como un fantasma en su propia vida, una espectadora de su destino, mientras los demás pulían la plata y preparaban el banquete para celebrar su venta. El día de la boda amaneció con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Elena. El vestido de novia, una pieza de seda y encaje que había sido el orgullo de su madre, le pesaba sobre los hombros como una mortaja. Cada botón abrochado, cada pliegue ajustado, era un eslabón más en la cadena que la ataba a un futuro que no había elegido. Mientras Isabel le colocaba el velo, sus miradas se cruzaron en el espejo. En los ojos de su madre, Elena no encontró la alegría que se suponía debía haber, sino una profunda y resignada tristeza, una disculpa muda que, lejos de consolarla, solo confirmaba su sensación de abandono. El trayecto hasta la iglesia, en el coche familiar, fue un desfile de caras borrosas. Los vecinos se agolpaban en las aceras, sus murmullos una banda sonora de curiosidad y lástima que la hacía sentir aún más expuesta, más humillada. En el altar la esperaba él, Marcos Galiano, una figura estoica y distante vestida con un traje oscuro que acentuaba su aire severo. No parecía un monstruo, como había imaginado en sus pesadillas, sino algo quizás peor, un completo extraño, con quien estaba a punto de compartir su nombre, su casa y su vida. Su mano, al tomarla de ella, estaba fría y firme, un contacto sin calidez, puramente protocolario. El sacerdote recitó las palabras sobre el amor y la unión eterna, y a Elena le parecieron una farsa macabra. Pronunció él "sí quiero", con un hilo de voz, un sonido que se perdió en la inmensidad de la iglesia, pero que para ella resonó como el portazo definitivo de su celda. La celebración posterior fue un teatro de sonrisas forzadas y brindis vacíos, la escenificación de una paz comprada al precio de su libertad. La vida en la casa de los Galiano era una versión ampliada y más fría de la prisión que había dejado atrás. Si en su hogar el silencio estaba cargado de reproches no dichos, aquí era un vacío absoluto, el silencio de dos extraños forzados a compartir un techo. Las primeras semanas transcurrieron en una coreografía de evasión mutua. Comían en extremos opuestos de una larga mesa de roble, el sonido de los cubiertos contra la porcelana como única conversación. Dormían en habitaciones separadas por un pasillo que parecía medir kilómetros. Elena pasaba las horas en el jardín o en la biblioteca, un espacio vasto y polvoriento que se convirtió en su refugio. Observaba a Marcos desde la distancia, un hombre absorto en su trabajo, que salía al campo antes del amanecer y regresaba al anochecer, con la fatiga grabada en el rostro. No había crueldad en él, pero tampoco calidez. Era una presencia neutra, un guardián involuntario de su jaula. La soledad era tan densa que a veces le costaba respirar. Había pasado de ser la hija de Antonio Montero, una identidad que la definía por completo, a ser la esposa de Marcos Galiano, un título que no significaba nada. Se sentía borrada, despojada de su nombre, de su historia y sobre todo de su futuro. La esperanza, esa pequeña llama que había mantenido viva incluso en los peores momentos, comenzaba a extinguirse, ahogada por la resignación de unos días idénticos a otros, vacíos de propósito y afecto. Fue una noche de finales de octubre, casi un mes después de la boda, cuando la insoportable monotonía se quebró. Una tormenta feroz azotaba la dehesa, y el sonido del viento y la lluvia contra los ventanales mantenía a Elena despierta. La cena había sido, si cabe, más silenciosa que de costumbre. Incapaz de conciliar el sueño, bajó a la cocina en busca de un vaso de leche, moviéndose con el sigilo de un intruso en su propia casa. Al pasar por el pasillo principal, vio una fina línea de luz escapándose por debajo de la puerta del despacho de Marcos, un santuario al que nunca había entrado. La curiosidad, o quizás una desesperación incipiente, la empujó a acercarse. Oyó el susurro de papeles, el leve chirrido de una silla. Durante semanas había aceptado su papel de sombra, de figura decorativa en una casa que no era suya. Pero esa noche algo se reveló en su interior. El miedo a la confrontación era inmenso, pero la alternativa, otra noche en vela, rumiendo su impotencia, era aún peor. Con un impulso que no sabía que poseía, giró el pomo del latón, frío al tacto, y abrió la puerta. No tenía un plan, no sabía qué iba a decir ni qué esperaba encontrar. Solo sabía que no podía soportar un minuto más de aquel silencio sepulcral que estaba devorando su alma.
Era su primer acto de desafío, un pequeño paso en la oscuridad que, sin saberlo, estaba a punto de iluminarlo todo. La imagen que encontró no fue la de un carcelero, sino la de un hombre abrumado. Marcos Galiano estaba de espaldas a la puerta, encorvado sobre una mesa de despacho caótica, cubierta de libros de contabilidad, facturas y cartas. La luz de un flexo creaba un círculo amarillento sobre el desorden, destacando el cansancio en sus hombros. Al oír el clic de la puerta, se giró bruscamente, la sorpresa y la irritación cruzando su rostro. Por un instante, el aire se llenó de una tensión eléctrica. Elena esperaba una reprimenda, una orden seca para que se marchara. En cambio, él la observó durante un largo segundo y su expresión se suavizó, reemplazada por una especie de resignación exhausta. Era como si, en la quietud de la noche, las máscaras que ambos llevaban durante el día se hubieran vuelto demasiado pesadas de sostener. Sin decir una palabra, apartó unos papeles y de un cajón sacó un único folio, doblado y amarillento por el tiempo. Lo deslizó sobre la superficie de madera pulida hasta que se detuvo austo delante de ella. No era una carta ni un contrato, era un pagaré. Elena lo cogió con manos temblorosas. La caligrafía le resultaba dolorosamente familiar. Era la letra de su padre, Antonio Montero. Y debajo de la promesa de pago, una cifra que le robó el aliento. Una cantidad tan astronómica que explicaba, de golpe, la venta de una hija. En ese instante, el mundo de Elena se fracturó de una forma irreparable. El documento en sus manos no era solo la prueba de una deuda, era el epitafio de la imagen que siempre había tenido de su padre. Cada sermón sobre el honor, cada lección sobre la importancia del apellido, cada advertencia sobre la maldad de los Galiano, todo se convirtió en una farsa grotesca a la luz de aquella firma. La humillación inicial, la vergüenza de saberse una mercancía, dio paso a una ira fría y lúcida que recorrió su cuerpo como un veneno. Se sintió increíblemente estúpida por haber creído en la narrativa del sacrificio familiar, por haber llorado por un honor que nunca existió. Su padre no la había sacrificado por la paz. La había vendido para tapar su propia deshonra, sus vicios secretos. El enemigo no era Marcos Galiano, ni su familia. El enemigo había estado siempre en casa, mirándola a los ojos cada día, mientras planeaba cómo usarla para saldar sus cuentas. Aquel trozo de papel era más que una prueba, era una sentencia. La de su padre como un traidor y la suya como una mujer que ya no podía permitirse el lujo de la ingenuidad. La tristeza se evaporó, dejando en su lugar un vacío helado y una determinación afilada como un cuchillo. Ya no se trataba de sobrevivir a un matrimonio no deseado. Ahora se trataba de desenterrar cada mentira, por dolorosa que fuera, y reclamar la única cosa que le quedaba: la verdad. Era un juego peligroso, una colaboración silenciosa basada en un enemigo común. Elena sentía una mezcla de terror y exaltación. Estaba traicionando a su sangre, pero lo hacía para salvarse a sí misma, para recuperar la dignidad que le habían arrebatado. La joven soñadora que quería pintar lienzos había muerto. En su lugar, nacía una estratega dispuesta a todo para que la verdad saliera a la luz. El primer intento de Elena por dar sentido a su nueva realidad fue un fracaso rotundo. Se encerró durante días en la biblioteca de los Galiano, rodeada por los libros de contabilidad que Marcos había dejado a su alcance. Al principio, las columnas de números y las anotaciones crípticas le parecían un idioma extranjero, diseñado para humillarla. Se sentía torpe, una intrusa tratando de descifrar los secretos de un mundo que no era el suyo. Una noche, frustrada hasta las lágrimas, golpeó la mesa con el puño cerrado, esparciendo un montón de facturas por el suelo. Justo en ese momento, Marcos entró en la habitación. No dijo nada. Simplemente se agachó, recogió un libro de contabilidad más antiguo que los que ella estaba examinando, uno de 1952, y lo colocó sobre la mesa, abierto en una página que detallaba un préstamo personal y urgente a Antonio Montero. Aquel gesto silencioso fue su primera lección práctica. La raíz del problema era mucho más profunda y antigua de lo que imaginaba. No se trataba de una sola deuda, sino de un patrón de comportamiento, una sangría económica que se había prolongado durante años.
Comprendió que para desentrañar la mentira, no podía dejarse llevar por la ira del momento. Necesitaba la paciencia de un arqueólogo, dispuesta a excavar capa por capa la historia de la decadencia de su familia. La impulsividad era un lujo que ya no podía permitirse. Su lucha no sería una explosión, sino un asedio metódico. Con esta nueva perspectiva, Elena cambió de táctica. Sabía que los números solo contaban una parte de la historia. Necesitaba el contexto humano, las anécdotas que daban vida a las cifras. Su siguiente objetivo fue la cocina, el corazón de la casa y el centro neurálgico de todos los secretos. Allí reinaba Sofía, una mujer de 70 años cuyas manos habían preparado comidas para 3 generaciones de Galiano. Elena comenzó a pasar tiempo con ella, ayudándola a desgranar guisantes o amasar pan, usando la excusa de querer aprender las recetas de la familia. Con una delicadeza estudiada, guiaba la conversación hacia el pasado. Una tarde, mientras el olor a pan recién horneado llenaba la estancia, le preguntó a Sofía si recordaba a su padre visitando la finca cuando era joven. La anciana se detuvo, con la mirada perdida en el recuerdo. «Claro que lo recuerdo», dijo en voz baja. «No venía como un enemigo, niña. Venía de noche, por la puerta de atrás. Hablaba con el señor Galiano padre en el despacho. No se oían gritos, solo la voz de tu padre, que sonaba rota, como la de un hombre que pide clemencia. Esa imagen, la de su orgulloso padre suplicando en la oscuridad, fue una pieza crucial. Sin embargo, esta pequeña victoria vino acompañada de una nueva amenaza. Otra de las criadas, más joven y leal a la memoria de la enemistad, las escuchó desde el pasillo. La mirada de recelo que le dirigió a Elena al día siguiente fue una advertencia clara. No estaba sola en esa casa, y sus movimientos estaban siendo observados. La discreción se convirtió en su principal arma. Sintiéndose más segura con la información recopilada, Elena cometió su primer gran error estratégico, uno impulsado por una mezcla de dolor y una ingenua esperanza. Decidió enfrentarse a su madre. Con la excusa de recoger algunas prendas de ropa que había dejado atrás, visitó la casa de los Monteros. Encontró a Isabel en el costurero, remendando una camisa de su padre, como siempre. La atmósfera en la casa era tensa, cargada de una normalidad forzada. Elena esperó a que estuvieran solas, y con la voz temblorosa, le habló de la deuda, del pagaré, de las visitas nocturnas de su padre a los Galiano. No la acusó, sino que le suplicó, buscando una aliada, una cómplice en su dolor. Esperaba que su madre, al verla sufrir, finalmente rompiera su silencio. La reacción de Isabel fue devastadora. Su rostro se transformó, pero no con compasión, sino con pánico. Se levantó de golpe, tirando el cesto de costura al suelo. «Cállate», siseó, con una furia que Elena nunca le había visto. «Te ha envenenado la mente en esa casa. Tu deber es obedecer a tu padre y honrar a tu marido, no desenterrar mentiras que no te conciernen». La acusó de desagradecida, de traidora. En los ojos de su madre, Elena no vio a una víctima, sino a una guardiana de la prisión, una mujer tan aterrorizada por la autoridad de su marido, que estaba dispuesta a sacrificar la verdad y la felicidad de su propia hija para mantener la paz de la mentira. Elena se marchó de su antiguo hogar con el corazón hecho pedazos y una lección brutalmente aprendida. Estaba completamente sola en esto. No podía contar con nadie de su pasado. La visita a su madre fue un punto de inflexión. El dolor del rechazo se solidificó en una determinación fría y despojada de toda emoción. Comprendió que los lazos de sangre no garantizaban lealtad y que las apelaciones emocionales eran inútiles contra muros construidos con miedo. A partir de ese día, su enfoque se volvió puramente analítico. Si no podía obtener la verdad a través de las personas, la encontraría en los papeles, en los registros oficiales que no podían mentir ni sentir temor. Su mente, antes ocupada con sueños de arte y color, se transformó en la de un investigador. Pasaba las noches en la biblioteca, pero ya no se limitaba a los libros de contabilidad de los Galiano. Le pidió a Marcos, con una nueva autoridad en la voz, acceso a mapas antiguos de la comarca, a registros de propiedad y a copias de testamentos. Comenzó a trazar la historia de las tierras de los Montero, comparando los límites de las fincas a lo largo de las décadas. Notó pequeñas pero significativas discrepancias, parcelas que aparecían en un mapa de 1945 y que simplemente se desvanecían en los registros de 1955, sin una venta oficial registrada a nombre de su padre. Eran ventas fantasma, transacciones ocultas realizadas a través de terceros para no levantar sospechas. Estaba siguiendo el rastro del dinero, y cada documento era un clavo más en el ataúd de la reputación de Antonio Montero. Ya no buscaba una confesión, estaba construyendo un caso irrefutable, una verdad documentada que nadie, ni siquiera su propia madre, podría negar.
Su investigación la llevó inevitablemente más allá de los muros de la finca Galiano, hasta el pequeño y polvoriento despacho del notario del pueblo, don Julián, un hombre anciano que conocía los secretos de todas las familias de la comarca. Elena sabía que pedirle directamente que traicionara la confianza de su padre sería un suicidio profesional para él y un callejón sin salida para ella. Así que preparó su visita con el esmero de un abogado preparando un juicio. No fue a suplicar, sino a consultar. Le presentó los mapas y los registros que había encontrado, señalando las inconsistencias con una lógica impecable. Le habló de una parcela específica, una que lindaba con las tierras de los Galiano, y le preguntó, con una inocencia fingida, cómo era posible que hubiera desaparecido del patrimonio Montero sin dejar rastro en el registro principal. Don Julián la escuchó en silencio, sus ojos agudos estudiando a aquella joven que había pasado de ser una novia sacrificada a una investigadora tenaz. No dijo nada que comprometiera a su padre, pero mientras hablaba, sus dedos tamborileaban sobre una caja de archivo de madera oscura que ponía Transacciones menores y disputas de lindes, 1950-1955. Tras escucharla, se levantó con la excusa de buscar un café. «Espera aquí un momento, señorita, no toque nada», dijo, con un brillo cómplice en la mirada. En el momento en que salió del despacho, Elena supo que era una invitación. Abrió la caja, y allí estaba, la prueba de la venta de aquella parcela a un primo lejano por una fracción de su valor real, con una fecha que coincidía exactamente con la del pagaré a los Galiano. El descubrimiento de las ventas secretas fue un triunfo logístico, pero el siguiente hallazgo la destrozó emocionalmente de una forma que no había anticipado. Dentro de la misma caja de archivo, entre los documentos de propiedad, había un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. Eran de su tía, la hermana de su padre, escritas durante el invierno de 1954. Elena recordaba vagamente aquella época. Su tío había muerto repentinamente, dejando a su tía con 3 hijos pequeños y una finca que no sabía cómo gestionar. En las cartas, su tía le suplicaba ayuda a Antonio. No grandes sumas de dinero, sino lo suficiente para comprar semillas para la siembra y no perder la cosecha del año siguiente. Recordaba la respuesta de su padre, pronunciada con una gravedad solemne en la mesa familiar. «Son tiempos difíciles para todos. Las heladas han sido crueles. No tenemos nada que nos sobre». Pero los documentos que Elena tenía ahora en sus manos contaban una historia diferente. La venta de la parcela fantasma se había cerrado apenas unas semanas antes de la primera carta de su tía. Su padre tenía dinero fresco obtenido de la venta secreta de patrimonio familiar, pero se lo había negado a su propia hermana para seguir financiando sus deudas de juego en la ciudad. Esta revelación fue más dolorosa que su propio matrimonio forzado. Ya no se trataba de su humillación personal, se trataba de un hombre que había permitido que su propia sangre pasara necesidad para proteger su orgullo y sus vicios. La ira de Elena se transformó en una náusea moral. Su misión ya no era solo liberarse a sí misma, sino hacer justicia por todos los que habían sido víctimas silenciosas de la tiranía de su padre. Con el peso de todas estas pruebas sobre sus hombros, Elena supo que el momento de actuar se acercaba. Una noche, extendió todo su trabajo sobre la gran mesa de la biblioteca, el pagaré, las copias de los registros del notario, los mapas con las parcelas marcadas en rojo y las cartas de su tía. Cuando Marcos entró, no encontró a una joven asustada, sino a una generala preparando su batalla final. Sin preámbulos, le expuso su plan con una calma escalofriante. «La fiesta patronal es en 2 semanas», dijo, su voz firme y clara. «Mi padre dará el discurso de apertura, como cada año. Hablará del honor, de la familia, de la tradición. Y cuando termine, yo subiré a ese estrado y contaré la verdad. Con esto», señaló los papeles sobre la mesa. No le estaba pidiendo permiso ni ayuda, le estaba informando de una decisión irrevocable. Por primera vez vio a Marcos mirarla no como la hija de Antonio Montero, ni como su esposa por obligación, sino como una igual. Él caminó lentamente alrededor de la mesa examinando cada prueba. El silencio se prolongó durante casi 1 minuto, un tiempo en el que Elena sintió que el destino de su plan pendía de un hilo. Finalmente, Marcos levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Ya no había distancia ni frialdad, solo un profundo y sombrío respeto. «Prepara bien tus palabras», dijo él, con una gravedad que sellaba su alianza. «No estarás sola en esa plaza». La guerra silenciosa había terminado. La batalla pública estaba a punto de comenzar. El día de la fiesta patronal, la plaza del pueblo era un hervidero de vida que contrastaba violentamente con el silencio calculado que reinaba en el interior de Elena. Las guirnaldas de colores, la música de la verbena y el olor a almendras garrapiñadas creaban una ilusión de normalidad, una fachada de alegría comunitaria bajo la cual bullían décadas de tensiones no resueltas.
Elena y Marcos llegaron juntos, un acto que por sí solo ya era una declaración. Caminaron a través de la multitud y a su paso, las conversaciones se apagaban para convertirse en susurros. Las miradas curiosas se clavaban en ellos como alfileres. No eran simplemente el matrimonio Galiano-Montero, eran el epicentro de un terremoto inminente. Cuando Antonio Montero subió al estrado de madera instalado frente al ayuntamiento, su figura parecía más grande, investida de una autoridad que el pueblo le había concedido durante años. Se ajustó el micrófono, carraspeó y comenzó su discurso. Elena sintió un nudo de hielo en el estómago. Sabía que cada palabra que su padre pronunciara sobre el honor y el sacrificio sería una mentira más, un ladrillo más en el muro que la había aprisionado. Marcos, a su lado, no dijo nada, pero su presencia era un ancla, una solidez silenciosa que le recordaba que, por primera vez en su vida, no estaba luchando sola. La multitud aplaudía a su padre, ajena a la farsa. Para ellos, él era el hombre que había traído la paz. Para Elena, era el arquitecto de su ruina, y el momento de derribar su obra había llegado. Antonio Montero hablaba con la elocuencia de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Su voz, grave y resonante, llenaba la plaza, tejiendo una narrativa de sacrificio, deber y la importancia sagrada de la familia. «Hay momentos en la vida de un hombre», proclamó, mirando a la multitud con una estudiada humildad, «en los que debe tomar decisiones difíciles por el bien de los suyos, decisiones que aseguren un futuro de paz y prosperidad para nuestros hijos». Cada palabra era una daga para Elena. Escuchaba la glorificación de su propia venta, la transformación de una transacción vergonzosa en un acto heroico. Vi a su madre entre el público, con la cabeza gacha, aplaudiendo en los momentos justos, cumpliendo su papel de esposa devota hasta el final. Fue en ese preciso instante, al ver la resignación en el rostro de su madre, cuando la última duda de Elena se evaporó. El miedo, que había sido su compañero constante, se transformó en una claridad glacial. En el bolsillo de su vestido, sus dedos rozaron las copias de los documentos, el papel frío y real contra su piel. Eran más que pruebas, eran su voz, su verdad, su liberación. Cuando su padre terminó su discurso entre una ovación atronadora, Elena supo que no habría otro momento. El escenario estaba preparado, el público estaba presente. La verdad, por fin, iba a tener su propia voz en aquella plaza. No fue un arrebato, sino un movimiento meditado, casi ceremonial. Mientras los aplausos aún resonaban, Elena se separó del lado de Marcos y comenzó a caminar hacia el estrado. El mar de gente se abrió a su paso, como si una fuerza invisible la estuviera guiando. Un murmullo recorrió la plaza, una ola de confusión que silenció los últimos vítores. ¿Qué hacía la hija de Montero, la esposa de Galiano, caminando hacia el escenario? Antonio, que estaba a punto de bajar, se detuvo y la miró, primero con extrañeza, luego con una irritación mal disimulada. Pensó que iba a agradecerle públicamente, a sellar la farsa con un beso filial, pero la expresión en el rostro de Elena no era de gratitud. Era de una calma aterradora, la calma que precede a la tormenta. Subió los 3 escalones de madera, el sonido de sus zapatos resonando en el silencio repentino. Se detuvo junto a su padre, frente al único micrófono, y por un instante, la plaza entera contuvo la respiración. Miró a la multitud, buscando rostros familiares. El del notario, don Julián, que la observaba con una mezcla de pavor y expectación. El de Sofía, la cocinera, que se santigaba discretamente. El de su madre, cuyo rostro se había vuelto pálido como la cera. Y finalmente, miró a Marcos, que le devolvió la mirada con un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Era todo el apoyo que necesitaba. «Buenas tardes», comenzó Elena, su voz sorprendentemente firme, amplificada por el micrófono. «Mi padre ha hablado de honor y de sacrificio, y yo estoy aquí para contarles la verdad sobre ambos». Un jadeo colectivo recorrió la plaza. Antonio intentó tomarla del brazo, susurrando un furioso «¿Qué crees que haces?», pero ella se apartó con un movimiento rápido y decidido. Sacó del bolsillo la copia del pagaré y la sostuvo en alto para que todos la vieran. «Este documento», continuó, su voz ganando fuerza, «no es un tratado de paz, es la prueba de una deuda». Una deuda de juego que mi padre contrajo con la familia Galiano y que no pudo pagar. Explicó la cifra, la fecha, la desesperación de su padre al verse acorralado. La narrativa heroica de la paz entre familias se desmoronó en segundos, reemplazada por la cruda realidad de una transacción financiera.
Mi matrimonio no fue un sacrificio por el bien de nadie, salvo por el de su orgullo. No me casé para traer la paz, fui vendida para saldar una cuenta. El silencio en la plaza era ahora tan denso, tan absoluto, que parecía tener peso físico. La gente no se miraba entre sí. Todos los ojos estaban fijos en el trozo de papel que Elena sostenía, la prueba tangible de la mentira sobre la que se había construido la paz del pueblo. Pero Elena no había terminado. Sabía que una deuda, por grande que fuera, podía ser perdonada por una comunidad que valoraba la supervivencia por encima de todo. Necesitaba mostrarles la verdadera naturaleza del hombre al que habían admirado. Esta deuda se pagó no solo conmigo, su voz se quebró por un instante, pero se recuperó de inmediato, sino con la tierra que les pertenece a todos ustedes, a nuestra familia. Sacó los otros documentos, las pruebas de las ventas secretas de las parcelas, nombró las fincas, los linderos que todos conocían, las tierras que habían sido de los Montero durante generaciones y que habían desaparecido silenciosamente para financiar los vicios de un solo hombre. Y entonces asestó el golpe final, el más personal y devastador. Y mientras vendía nuestro patrimonio a escondidas, dejó que su propia hermana, mi tía, le suplicara por carta una ayuda que nunca llegó. Sostuvo las copias de las cartas. Le negó el dinero para las semillas después de la helada, diciéndole que no teníamos nada, cuando acababa de embolsarse el dinero de la venta de la finca del Robledal. Esto fue lo que rompió la última barrera de incredulidad en la multitud. No era solo un deudor, no era solo un mentiroso. Era un hombre que había traicionado a su propia sangre. La deshonra ya no era un asunto privado, era una ofensa moral contra los valores más profundos de aquella comunidad. Antonio Montero, despojado de su aura de patriarca, se convirtió en un hombre pequeño y tembloroso sobre el escenario. «Miente», gritó al micrófono, su voz estridente y desesperada. «Es una mentirosa. Esa gente le ha envenenado la mente». Pero sus palabras sonaban huecas, vacías de la autoridad que siempre las había acompañado. Nadie le creyó. Su pánico era la más elocuente de las confesiones. En ese momento, todas las miradas se desviaron de él y se posaron en la única persona que podía confirmar o negar la historia, Isabel, su esposa. Ella permanecía inmóvil entre la multitud, el rostro oculto entre las manos. Durante un instante que pareció una eternidad, el destino de la familia Montero pendió de su silencio, y entonces se derrumbó. No fue un grito, ni una confesión verbal, fue un sollozo ahogado, un sonido de dolor tan profundo y desgarrador que resonó en la plaza con la fuerza de una sentencia. Ese llanto fue la verdad, fue la confirmación de cada palabra que Elena había pronunciado. El honor de Antonio Montero no murió por las acusaciones de su hija, sino por las lágrimas de su esposa. En ese instante, dejó de ser el líder respetado de la comarca para convertirse en un paria, juzgado y condenado por el tribunal silencioso de su propio pueblo. Mientras Antonio se quedaba paralizado por la humillación pública y el pueblo procesaba la magnitud de la traición, Marcos Galiano comenzó a moverse, no con la arrogancia de un vencedor que disfruta de la caída de su enemigo, sino con una dignidad solemne. Subió los escalones del estrado y, ante la mirada atónita de todos, se colocó al lado de Elena. No se puso detrás de ella, como un protector, ni delante, como un salvador. Se puso a su lado, como un igual. No tocó el micrófono, ni pronunció una sola palabra. No era necesario. Su simple presencia allí, su gesto de solidaridad inquebrantable, lo dijo todo. No estaba reclamando una victoria para los Galiano, estaba validando la verdad de Elena. En ese acto, la vieja enemistad entre las dos familias murió para siempre, no con un tratado de paz forzado, sino con un acto de respeto mutuo, nacido de la honestidad más brutal. La superación de Elena no fue solo personal, fue comunitaria. Había liberado no solo su propia vida, sino también al pueblo de una paz construida sobre cimientos podridos. La plaza permaneció en silencio, pero ya no era un silencio de tensión, sino de asombro. Estaban presenciando el fin de una era y el nacimiento de algo nuevo, algo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, algo auténtico. Elena, la joven que había sido vendida, se había convertido en la mujer que los había hecho a todos un poco más libres. La caída de Antonio Montero no fue estrepitosa, sino silenciosa, como la de un roble centenario que se pudre por dentro y finalmente se derrumba sin viento que lo empuje. Tras las palabras de Elena,
La plaza no estalló en gritos ni acusaciones. Se sumió en un silencio denso, pesado, un juicio colectivo que no necesitaba veredicto. La gente se dispersó lentamente, sin mirarlo, como si de repente se hubiera vuelto invisible. Esa indiferencia fue su verdadera condena, mucho más cruel que cualquier insulto. Elena y Marcos abandonaron el estrado juntos, caminando a través de una multitud que se apartaba a su paso, con un respeto temeroso. No hubo felicitaciones ni palabras de apoyo, solo miradas que reconocían la magnitud del seísmo que acababa de sacudir los cimientos de su mundo. Al llegar a la casa Galiano, la tensión acumulada se liberó no en palabras, sino en un gesto simple. Marcos le sirvió un vaso de agua, sus manos firmes y seguras. Elena lo aceptó, sus dedos rozando los de él, en un contacto que ya no era el de dos extraños, sino el de dos soldados que han sobrevivido a la misma batalla. No se sentían victoriosos, sino exhaustos, vacíos. Habían demolido un mundo de mentiras y ahora, en las ruinas, les tocaba la abrumadora tarea de empezar a construir algo nuevo, sin mapas ni certezas, solo con la frágil promesa de la verdad que habían desenterrado a un coste tan alto. A la semana siguiente, Elena regresó por última vez a la casa de los Montero. No fue para buscar una confrontación, ni para exigir una disculpa, sino para cerrar una puerta para siempre. Entró sin llamar, encontrando la casa sumida en una penumbra polvorienta que olía a derrota. Su padre estaba sentado en su sillón de siempre, pero ya no parecía un patriarca, sino un anciano encogido, reducido por la vergüenza. Levantó la vista al verla y en sus ojos no había ira, solo un vacío desolador. No cruzaron ni una palabra. El silencio entre ellos era el epitafio de su relación. Isabel, su madre, apareció desde la cocina, con el rostro surcado por el llanto y la resignación. Le entregó a Elena una pequeña caja de madera con sus objetos personales, un par de libros, sus primeros bocetos a carboncillo y una fotografía de cuando era niña. Fue un acto de rendición, el reconocimiento tácito de que su hija ya no pertenecía a ese lugar. Elena tomó la caja y antes de irse se detuvo en el umbral. Miró a su madre y le dijo, con una voz desprovista de rencor, pero firme como el acero: «Espero que algún día encuentres tu propia verdad». No esperó respuesta. Al salir de esa casa, no sintió tristeza, sino una extraña levedad, como si se hubiera quitado de encima un peso que llevaba cargando toda la vida. Había establecido un límite, no con gritos, sino con la distancia irrevocable de una elección definitiva. La vida en la finca Galiano se transformó radicalmente. La casa, antes un espacio de silencios incómodos y distancias calculadas, se convirtió en un centro de operaciones. Elena y Marcos, ahora socios de facto, pasaban las mañanas revisando juntos los libros de contabilidad, esta vez no para desenterrar secretos, sino para planificar el futuro. Por las tardes, recorrían a caballo los límites de las tierras, las de los Galiano y las que quedaban de los Montero, que Marcos se ofreció a gestionar para evitar su ruina total. Sus conversaciones eran pragmáticas, centradas en la rotación de cultivos, la compra de nuevo ganado o la reparación de una cerca. Sin embargo, en esa colaboración diaria, en las decisiones compartidas y en el respeto mutuo por el conocimiento del otro, comenzó a tejerse algo más profundo. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde sobre un mapa topográfico, Elena se dio cuenta de que la presencia de Marcos ya no le resultaba neutra, sino reconfortante. Él, por su parte, la observaba con una admiración que ya no ocultaba. Veía en ella no a la hija de su enemigo, sino a la mujer que había tenido el valor de enfrentarse al mundo entero por defender la verdad. Su matrimonio, nacido de una mentira, estaba encontrando paradójicamente su única posibilidad de ser real en la más absoluta y funcional de las honestidades. La casa ya no era una jaula, se estaba convirtiendo, lentamente, en un hogar. Fiel a la promesa que se había hecho a sí misma, Elena reunió el coraje para reclamar su sueño aplazado. Un martes de noviembre, tomó el primer tren a la ciudad y se presentó en la Escuela de Bellas Artes. El olor a trementina, a óleo y a polvo de tiza la golpeó como una revelación, el aroma de una vida que creía perdida para siempre. Se matriculó en las clases nocturnas, una decisión que al principio causó extrañeza en el pueblo, pero a nadie se le ocurrió ya cuestionarla. 3 veces por semana, después de un largo día gestionando la finca con Marcos, recorría el camino hasta la estación, con su carpeta de dibujo bajo el brazo. El lienzo se convirtió en su confesor, el único lugar donde podía volcar el torbellino de emociones que aún bullían en su interior.
Sus primeras obras no eran paisajes de la dehesa, sino explosiones de color oscuro y formas angulosas, representaciones abstractas de la opresión, la traición y la lenta y dolorosa conquista de la libertad. Marcos nunca le preguntó qué pintaba, simplemente se aseguró de que la cena estuviera caliente cuando ella regresaba tarde por la noche, un gesto de apoyo silencioso que valía más que cualquier palabra. A través del arte, Elena no solo estaba sanando sus heridas, estaba reescribiendo su propia identidad, trazo a trazo, demostrándose a sí misma y al mundo que ya no era una pieza en el tablero de nadie, sino la única dueña de su propio lienzo. El acto de valentía de Elena no solo la liberó a ella, sino que también provocó una lenta pero profunda transformación en la comunidad. Las mujeres del pueblo, que antes la miraban con una mezcla de lástima y recelo, ahora la saludaban con un respeto palpable. Veían en ella no a una víctima, sino a un faro, un recordatorio de que las cadenas de la tradición, por muy antiguas que fueran, podían romperse. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada en las cocinas y en los mercados, un cuento de coraje que inspiraba pequeños actos de rebelión cotidiana. Un día, su madre, Isabel, apareció en la puerta de la finca Galiano. No vino a pedir perdón, pues sabía que no había palabras para ello. Simplemente le trajo un cesto con los primeros higos de la temporada, los favoritos de Elena. Se sentaron en el porche, en un silencio que ya no era de tensión, sino de un entendimiento frágil y doloroso. Isabel le contó que había empezado a tomar sus propias decisiones, pequeñas cosas al principio, como cambiar los muebles de sitio o decidir qué se cenaba, actos que para ella eran monumentales. En los ojos de su madre, Elena vio por primera vez no a la esposa de Antonio Montero, sino a una mujer que, inspirada por su hija, estaba empezando a buscar su propio camino. La reconciliación no fue completa, pero fue un comienzo, la prueba de que una sola voz valiente puede despertar a las que llevan demasiado tiempo dormidas. Los años pasaron, asentando el polvo de la confrontación y dando paso a una nueva normalidad. Las tierras de los Montero y los Galiano, ahora gestionadas como una sola unidad bajo la dirección de Elena y Marcos, se convirtieron en las más prósperas de la comarca, un símbolo tangible de que la colaboración podía ser más fructífera que el odio. Su relación, forjada en el respeto y el trabajo compartido, floreció en un amor sereno y profundo, un refugio construido sobre los cimientos de la verdad más cruda. Elena nunca abandonó sus clases de arte. Sus cuadros, que empezaron a exponerse en una pequeña galería de la ciudad, contaban historias de paisajes extremeños llenos de una luz nueva, la luz de la libertad. Ya no era conocida como la hija de o la mujer de, era simplemente Elena. Su victoria no fue olvidada, se integró en la memoria colectiva del pueblo como una lección fundamental. Aquella tarde en la plaza, todos aprendieron que la verdadera herencia no reside en la tierra ni en el apellido, sino en la valentía de un alma que se niega a ser moneda de cambio. Si crees que ninguna lucha debe librarse en soledad y que cada pequeña victoria cuenta para cambiar el mundo, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por escuchar. El legado de Elena Montero no se midió en hectáreas de tierra recuperada ni en el silencio avergonzado de su padre. Su verdadero legado fue intangible, una onda expansiva que alteró sutilmente el tejido social de la comarca para siempre. Su acto en la plaza se convirtió en una parábola moderna, una historia contada en voz baja de generación en generación, no como un chismorreo, sino como una lección. Enseñó que las tradiciones no son sagradas si se construyen sobre la injusticia, y que el honor de un apellido no vale nada si se paga con la aniquilación de una persona. Años después, las mujeres mayores del pueblo dirían que, después de aquel día, algo cambió en el aire. Las hijas empezaron a levantar un poco más la vista del suelo, los maridos a pensárselo 2 veces antes de dar una orden como si fuera ley divina. La historia de Elena no provocó una revolución abierta, sino algo mucho más profundo y duradero. Sembró la semilla de la duda, la idea de que él siempre ha sido así. No era una sentencia, sino una costumbre que podía, y a veces debía, ser desafiada. Su valentía se volvió contagiosa, inspirando pequeños actos de autoafirmación en los hogares de todo el valle, demostrando que el coraje, una vez liberado, nunca vuelve a encerrarse del todo. El testamento más personal de su viaje no se encuentra en los anales del pueblo, sino en las paredes de su estudio,
un pequeño granero que Marcos la ayudó a reformar. Allí, el dolor se transformó en belleza y el silencio en un lenguaje de colores y texturas. Sus primeros lienzos eran un grito ahogado, manchas oscuras, trazos violentos y figuras atrapadas en marcos asfixiantes, un reflejo visceral de su vida en la casa Montero. Eran cuadros difíciles de mirar, cargados de una angustia que el espectador podía casi tocar. Pero a medida que pasaban los años, la luz comenzó a filtrarse en su obra. Los colores se suavizaron, las líneas se volvieron más fluidas. Empezó a pintar la dehesa, pero no como la había visto antes, como un escenario de su condena, sino como un espacio de libertad y resiliencia. Pintaba los viejos alcornoques, no como símbolos de una tradición inamovible, sino como supervivientes que se aferraban a la tierra a pesar de las tormentas. Cada cuadro era una página de su diario, un paso más en su sanación. Su arte se convirtió en la prueba definitiva de su superación. Había tomado la materia prima de su sufrimiento y la había convertido en algo que no solo era suyo, sino que también podía ofrecer consuelo y esperanza a otros. La relación entre Elena y Marcos se convirtió en el símbolo más poderoso de la nueva era que ella había inaugurado. Su matrimonio, nacido de la coacción y la mentira, se reconstruyó sobre los cimientos más sólidos posibles, la verdad desnuda y el respeto mutuo. No fue un romance de película, sino una alianza forjada en la adversidad, un amor que creció lentamente en el terreno fértil de la colaboración diaria y la admiración sincera. Aprendieron a gestionar las tierras juntos, a tomar decisiones como iguales y a encontrar en el otro un refugio seguro. Se convirtieron en un equipo, la prueba viviente de que el perdón y la reconstrucción son posibles incluso sobre las ruinas de las traiciones más profundas. La relación con su madre, Isabel, nunca recuperó la inocencia perdida, pero encontró un nuevo equilibrio. Se visitaban de vez en cuando, compartiendo silencios que ya no eran de tensión, sino de un entendimiento melancólico. Isabel nunca llegó a pedir perdón con palabras, pero lo hizo con gestos, cuidando de Elena cuando tuvo a su primer hijo, un niño al que llamaron Julián, en honor al viejo notario que le abrió la puerta a la verdad. El legado de Elena fue también la demostración de que la familia no es solo la que se hereda, sino y sobre todo, la que se elige y se construye cada día con honestidad. Al final, la lección que la historia de Elena Montero dejó grabada en la memoria de su gente fue quizás la más sencilla y la más revolucionaria de todas. Les enseñó que el verdadero honor no reside en mantener las apariencias a cualquier coste, sino en la integridad de vivir de acuerdo con la propia verdad, por muy dolorosa o inconveniente que ésta sea. Les demostró que la fuerza no se encuentra en la obediencia ciega, ni en la sumisión silenciosa, sino en el coraje de hacer las preguntas difíciles y en la tenacidad para no descansar hasta encontrar las respuestas. Y sobre todo, les legó una nueva definición de herencia. La herencia más valiosa no eran las tierras, ni el apellido, ni las tradiciones transmitidas sin cuestionar. La verdadera herencia, la única que realmente importa, es la que se extrae de la propia lucha, la dignidad recuperada, la libertad conquistada y la sabiduría que nace de haber mirado al abismo de frente y haber elegido, a pesar del miedo, no dar un solo paso atrás. Su vida se convirtió en un recordatorio permanente de que cada persona es dueña de su propia historia y tiene el poder y el derecho de decidir cómo y cuándo escribir el capítulo final. La historia de Elena nos recuerda que, en cada familia y en cada comunidad, existen verdades no dichas que esperan una voz valiente para ser liberadas. Nos enseña que el cambio más profundo a menudo comienza con un único acto de coraje, por pequeño que parezca. Si crees que una sola voz tiene el poder de reescribir el futuro y que la autenticidad es el mayor acto de valentía, comparte este vídeo. Suscríbete para conocer más historias que nos inspiran a ser los verdaderos protagonistas de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje.